Bienvenidos a otro podcast de la comunidad científico. El día de hoy vamos a tener una plática muy fluida respecto a las neurociencias. Y es que en esta Semana Mundial del Cerebro es una iniciativa global y que tiene como objetivo hablar más de todos los temas relacionados a la neurociencia. Hoy nos acompaña el químico farmacobiólogo, el doctor Gabriel, quien ha desarrollado una maestría y un doctorado en neurofarmacología y nos va a hablar de temas diversos al respecto de esto, pero desde luego de sus inicios, ¿no? Cómo arrancó en este curso de la ciencia y sobre todo cómo se fue especializando y cómo todas sus aportaciones científicas pues van dirigidas a las neurociencias. Bienvenido, doctor Gabriel Herrera. Muchas gracias, Norma. Muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo un poquito. Vamos a platicar acerca de las neurociencias que a mucha gente como que entre que le da miedo, le da curiosidad y no sabe bien exactamente con qué se come. Pues vamos a platicar un poquito de eso. Ok. ¿Y qué te parece si comenzamos, ¿no? a tratar temas desde los inicios? Porque a mí me interesa y sobre todo, pues seguramente a muchísima gente, como un neurocientífico, de dónde partió, ¿no? ¿Cuáles fueron sus bases y cómo eligió este camino? Por ahí vimos tu semblanza, algo referente a la licenciatura de Químico Farmacobiología. Vamos a platicar un poquito de eso. Sí, mira, fue una historia bastante curiosa, ¿no? Porque creo que yo también pasé por esta duda por la que se pasan muchos estudiantes durante el bachillerato, ¿no? Esta de, ya voy a acabar la prepa y ahora qué sigue, qué voy a estudiar, para dónde voy, qué carrera es, de todas las opciones que existen, ¿no? Yo me acuerdo que sí, no sabía mucho hacia dónde dirigirme. Al menos sabía que estaba dentro del área de las ciencias químico-biológicas. Pero bueno, dentro de esa área hay 1001 carreras diferentes. Y dentro incluso de esas carreras son diferentes de universidad a universidad, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces por ahí mi mamá me ayudó un poquito y me llevó con una psicóloga como para que me practicara un examen profesiográfico. Entonces me hizo estudios de aptitudes, de personalidad, como para poderme orientar un poquito más, ¿no? No me sirvió de nada. Fue bastante curioso porque cuando me entregan los resultados me dice la psicóloga, ay, tienes un perfil bien raro, no sé a dónde mandarte. Y yo, bueno, ya le pagué, señora, no sea así. Entonces, sí, al final de todas maneras la decisión también quedó por mi cuenta, ¿no? Era como, lo único que me dijo es, nunca trabajes en una oficina. A la fecha eso me queda clarísimo, yo no sirvo para estar trabajando en una oficina. Pero decía, bueno, es que a dónde sí. Y me acuerdo así clarito mis resultados, ¿no? Me los evaluan así como por percentiles. Básicamente pueden estar en primer lugar varias áreas, ¿no? Me dice, tienes en primer lugar cálculo y literatura. Y yo así de, caray, ¿qué carrera puede mezclar matemáticas y artes, no? Porque además también en segundo lugar estaba artes visuales. Entonces, pues sí me dice, tienes un perfil bien raro, ¿no? Que me gusta de todo. De hecho, luego vamos a platicar un poquito de cómo fue que metí las artes a mi vida, que de hecho ahorita ando en eso. Pero bueno, al final de cuentas fue un no sé qué hacer. Entonces dije, bueno, puedo estudiar químico farma, ¿por qué? Porque es una carrera bastante amplia en el sentido epistemológico de conocimientos. Y digo, bueno, puedo ir definiendo un poquito más mi área de especialidad conforme vaya avanzando la carrera, ¿no? Digo, es como elegir otra vez el bachillerato de químico-biológicas. Así lo veía durante la prepa. Creo que también influyó bastante en el que mi mamá es químico-farmacobióloga. Y desde chiquito, pues, me llevaba al laboratorio a su trabajo, ¿no? O también tengo una tía, mi madrina, ella es también químico-farmacobióloga y pues ahí estaba de repente metido entre microscopios y viendo qué hay, ¿no? Entonces, hasta cierto punto quiero pensar que se me hacía familiar. Me decía, bueno, pues para acá y ya pensando que podía tener como más salidas hacia la especialización durante la carrera, por eso dije, bueno, vámonos por aquí.
Pero bueno, en estos caminos existen encrucijadas y o amas o odias algo que tienes en casa, ¿no? Hay muchos estudiantes quienes están relacionados a todas las ciencias de la salud, por ejemplo, y que el papá es doctor, que la mamá es quizás psicóloga, y no quieren saber absolutamente nada de esto. Supongo que tiene que ver con la manera en que en que hacen que te relaciones con este tipo de especialidades o de profesiones, ¿no? Entonces, seguramente, no quiero equivocarme, en tu caso, el acercamiento fue muy bonito, ¿no? O sea, eso de que menciones que viviste entre mis microscopios y todo referente al laboratorio, resulta algo agradable o es así como lo percibí. ¿Fue Ah, así sí, a como mí lo me encantaba, percibiste ¿eh? o qué onda? Sí, claro, a mí me encantaba. De hecho, o sea, la ciencia siempre había sido parte de mi vida desde muy pequeñito, ¿no? Me acuerdo mucho, o sea, como estos eventos como que me empiezan a dirigir al menos al área de las ciencias, ¿no? Y no tanto fueron, no solo pues mis padres. Mi papá es ingeniero químico, entonces también por ahí poquito, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho de un evento de cuando era pequeño, que fuimos a León a comprar zapatos, cinturones, cosas de piel, ¿no? Y se nos hizo noche. Entonces en el camino de regreso nos quedamos en un hotel pues que encontraron, ¿no? Abierto y que tenía cuarto disponible. Entonces yo me acuerdo que en ese hotel había telecable. Yo no tenía telecable en ese tiempo en mi casa, pero ahí en el hotel había telecable. Entonces me acuerdo muchísimo que uno de los canales que descubrí durante ese viaje era el Discovery Kids. En ese tiempo el Discovery Kids no era como ahorita donde salen los Teletubbies y Peppa Pig, ¿no? En ese tiempo eran como una versión para niños del Discovery Channel, ¿no? Canales de ciencia, canales de divulgación de la ciencia, pero adaptados para el público infantil. Entonces yo me acuerdo mucho de un programa que se llamaba Animales Asombrosos, que presentaba una lagartija hecha en CGI. O sea, a mí me encantó, ¿no? Entonces yo tengo una visión muy clara de mí, así parado en la cama, viendo la tele, porque, o sea, me embelezó el programa. Entonces, la ciencia, te digo, siempre ha sido como parte de mi vida y agradezco mucho a mis papás que cuando vieron el interés que tenía por ese programa, bueno, decidieron, pues hicieron sacrificios seguramente e instalaron telecable en la casa para que yo pudiera ver el Discovery Kids. Entonces, sí es como agradezco mucho pues el apoyo también de mis papás como por impulsar este gusto por las ciencias, ¿no? Y también un evento muy grande de divulgación que se hace aquí en Morelia, que es el Tianguis de la Ciencia. También me acuerdo que a mí me llevaban y yo encantado. Después fue muy bonito cuando ya después de ser asistente del Tianguis de la Ciencia, yo era quien hacía taller, organizaba talleres, ¿no? Y luego veía niños que me recordaban a mí cuando yo era pequeño y que también llevaba así, iba al Tianguis de la Ciencia y veía los experimentos y todas las cosas, ¿no? Entonces te digo, las ciencias siempre me han gustado. Y justo vi como dentro del área de las ciencias químico-biológicas, de la carrera de químico-farma, pues ya un poquito pues como de oportunidad para poder explotar este gusto por las ciencias. Sí, qué padre. Yo creo que no cualquiera tiene este tipo de oportunidades y pues los resultados los podemos apreciar perfectamente en tu semblanza, ¿no? Dedicado completamente a la ciencia, a la divulgación de la ciencia y como bien ya dijiste, de ser un espectador, un niño espectador, te volviste tallerista, ¿no? De estos importantes eventos. Entonces, pues nada, ojalá que todos tuviéramos esas mismas oportunidades. Yo siempre he dicho que cuando hay un objetivo en mente, no importa las deficiencias o la falta que tuviste de ciencia o quizá que no canalizaron tus habilidades adecuadamente, uno siempre llega a donde quiere llegar, ¿no? Y este también es otro caso
que muchos mexicanos o latinos pueden llegar a pasar, ¿no? Pero desde luego el resultado es el que importa, estar donde uno quiere estar y por supuesto hacer un papel lo más padre posible, ¿no? Y al respecto seguramente impactó tanto tu camino que ibas tomando, que decidiste tomar un posgrado, ¿no? Un posgrado en el área ya de neurociencias. ¿Por qué decidiste? Pero antes de esto, ¿qué fue lo que aborreciste en la facultad y qué fue lo que más te gustó, ¿no? Y seguramente esos gustos fueron los que te atrajeron a esa segunda especialidad. Cuéntanos un poquillo. Sí, lo que más aborrecí, y lo tengo clarísimo, fueron las materias enfocadas a la industria. Yo sí, cuando empecé a llevar operaciones unitarias o que empecé a llevar estas de tecnología farmacéutica, yo era así como... Me frustré muchísimo, era ¿qué estoy haciendo en esta carrera? La odio. O sea, llegué a decir que la odio. Me creo que mi mamá hasta se preocupó bastante porque sí decía que la odio. Y ya, pues estas son materias ya de la mitad de la carrera, quizás un poquito más adelante. Pero de verdad, yo no puedo con la industria. No puedo, o sea, es un ambiente, se me hace, a mí personalmente, se me hace gris, árido, frío, o sea, no me gusta. Yo no estoy para moverme en la industria, ¿no? Afortunadamente, bueno, junto con esas materias y vas avanzando en la carrera, ya aparecen otro tipo de materias y ya como que me pude relajar un poquito más, ¿no? Pero sobre todo las materias que más me gustaron fueron las materias de ciencia o muy básica, así al principio de la carrera, o las cuestiones aplicadas muy al final, ¿no? O sea, materias justo como biología celular, así, amé biología celular, y eso que me dormía con mi profe, pero me gusta mucho biología celular. Bioquímica también es como de las que más me gustó. Obviamente microbiología sí también me encanta. Sí. Bien. Por ejemplo, acabas de decir algo bien importante, ¿no? Que todos los que decidimos optar por realizar una carrera profesional, una licenciatura así de manera inicial, es bien esencial que identifiquemos que limitantes va a haber y sobre todo cosas que no te gusten siempre va a haber. No puede ser, Sí. por más apasionado que estés por una carrera, no puede ser que te vaya a gustar absolutamente todo lo que tomes de ella. Aunque de manera Exacto, inicial eso es digas una en el mentira. programa, digas, oh, ok, sí, todo check, ¿no? Pero cuando tomas alguna materia, el panorama cambia. Y de esto depende, o sea, que seas bien claro que no todo te va a gustar, pero que si el 80% de esto se rescata, ese es tu camino, solamente busca tu especialidad, porque muchas veces la gente abandona, ¿no? Abandona porque algo no le gustó, ¿no? Es como en cualquier familia, ¿no? O sea, no todo es perfecto y algo no te va a gustar y no por eso vas a abandonar a la familia o vas a desconocerla. Entonces, yo creo que ese es lo que te pasó a ti, ¿no? Seguramente, y lo que me pasó a mí me pasó lo mismo con botánica, por ejemplo, era de las cosas que yo decía, no, ¿sabes qué? No, esto de memorizar Ay, nombres, porque a los esto de la biólogos no les gusta sistemática, botánica. no. Pero bueno, acá estamos, ¿no? Acá estamos con un camino bastante recorrido. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te decidiste estudiar después algo ya muy relacionado a las neurociencias, específicamente a la evaluación, ¿no? de medicamentos en las neurociencias, ¿no? Que es como entiendo que tomaste tu especialidad, que se llama neurofarmacobiología, ¿no? O algo Sí. similar a ese Ay, sí, el concepto título es raro. una cosa... Sí, el título del que tengo es una cosa así súper loca que... Así, neurofarma para los Ah, cuates, ¿no? Pero el título es Neurofarmacología y Terapéutica Experimental. O sea, se supone que es como encaminada a la creación de terapias farmacológicas y no farmacológicas para el tratamiento de padecimientos neuropsiquiátricos. Ese es el objetivo del posgrado, ¿no? Pero, así como muchos pueden decir que no, es que seguramente tenía clarísimo que quería estudiar neonambre. De hecho, mi camino para allá fue muy chistoso, curioso, no sé. Porque, pues yo como buen químico, pues yo quería especializarme en el área de química. Entonces,
pues yo me acuerdo, pues de las química orgánica, o sea, yo la adoro, así la amo química orgánica. He tenido la oportunidad de impartir clases de química orgánica y le digo así todo. A mí me encanta, es bien bonita. Pobrecitos de mis alumnos luego la sufren porque pues como me encanta, luego les sé y le meto mucho. No, ay, es que hazle aquí, hazle así, de repente creo que la sufren, ¿no? Pues a mí me encanta. Me encanta la química orgánica, es bien bonita. Y pues es de las carreras básicas es de las materias básicas de la carrera, ¿no? Evidentemente es cómo vas a Y salir en muchas de otras química. carreras, en la mía No, también química. es Exacto, básica. exacto. Entonces, tenemos una profesora muy buena, mis respetos, esta investigadora. Nos dio clases de síntesis, nos dio clases de química orgánica 1, química orgánica 2. Muy buena. Yo me acuerdo que nos decía, chicos, si quieren venir, pueden venir a mi laboratorio, empezar a hacer su tesis desde ahorita, o vayan haciendo servicio, ya, era cuarto semestre, ¿no? Pero todos, no, sí, yo creo que sí, vamos con la doctora Claudia. Pero sí nos dijo algo muy claro, dice, pero espérense hasta terminar los cursos. Cuestiones de su ética profesional. Bueno, pues perfecto. Pues resulta que en el examen final, la doctora me cachó pasándole las respuestas a una amiga. No, ya desde ahí ya valió todo, ya me dice, no, es que no puedo tener confianza, es que necesito tener confianza en mis estudiantes porque ellos van a hacer las cosas y los resultados que me pasen, bueno, pues yo tengo que confiar en ellos. Entonces con esto que acabas de hacer, es difícil a poderte aceptar en mi laboratorio. Yo terminé entre devastado, llorando, horrible. Fue mi primera enseñanza importante dentro del ámbito académico de investigación, sí, pero bueno, vino como con un golpe muy duro, ¿no? Porque yo decía, es que yo quería estudiar química y bueno, pues es que me quería estar con ella, con esta doctora, al final no se pudo porque pues cometí un error. Tanta. Después llevé química heterocíclica, es una materia bastante complicada, bastante difícil. Fue con otra investigadora y dije, bueno, pues igual y voy con ella, pero no me gustaba como tanto su línea de investigación. Entonces así medio lo dejé. Después empecé a llevar materias más biológicas y empecé a llevar farmacología. Fue una cosa curiosa, porque yo tenía amigos que sí habían podido ir con la doctora Claudia a su laboratorio de química, y el instituto aquí en Morelia, la Universidad Michoacana, es de investigaciones químico-biológicas, ¿no? Entonces, bueno, pues el área química está junto con el área biológica. Entonces, pues todo el mundo se conoce. Y este amigo nos decía, es que vayan a decirle al doctor Daniel, mi profesor de farmacología, que si les da chance de hacer el servicio con él. Y decías, bueno, pues él trabaja, mi amigo está ahí en química, seguramente lo ve, seguramente lo conoce, seguramente sabe que trabaja. Nos dice, sí, él trabaja con plantitas, porque yo me acuerdo que también pasamos las materias de fitoquímica, también es una materia muy bonita. Decíamos, bueno, pues química de productos naturales, no es como bonita. Dice, sí, él trabaja con plantitas, vayan con él, acérquense. Bueno, pues padrísimo. Entonces nos acercamos una amiga y yo con el doctor Daniel. Y le decimos, oiga doctor, queríamos ver si podíamos trabajar con usted en su laboratorio. Dice, sí, déjenme ver si tengo espacio. Les aviso la siguiente semana, porque nada más nos daba 3 horas los lunes, a las 7 de la mañana. La siguiente semana no fue, porque se enfermó. Y hasta la siguiente le pudimos hablar. Hola doctor, ¿qué pensó que sí podemos ir a hacer el servicio con usted? Nos dice, miren, yo estoy lleno en mi laboratorio, pero vayan con mi esposa. ¿Trabaja con lo mismo que yo? Y nosotros, bueno, pues perfecto, vamos a ver qué onda, ¿no? Entonces llegamos ahí al laboratorio de la doctora. Ella trabaja en el posgrado de la Facultad de Medicina. Y llegamos y lo primero a la entrada, así, racks con ratitas. Y mi amiga así de, no estoy seguro de que haga química de productos naturales. Le digo a mi amiga así como ves. Estos ratos no me... ¿Qué onda? Estos ratos no me así como causan esa impresión. No parece plantita. No parecen para hacer extractos, ¿no? Pues vamos a ver qué onda, ¿no? A ver. Entonces llegamos ahí con la doctora. Dijimos, hola doctora, es que nos mandó el doctor Diego. Además,
pues íbamos recomendados, ¿no? O sea, qué mala onda no aparecernos. Entonces dijimos, no, pues vamos a presentarnos, ¿no? A ver qué pasa. Sí, hola doctora, somos fulanes, somos Gabriel y Leslie, venimos de parte del doctor Daniel, que él nos recomendó para que viniéramos aquí con usted. Ah, sí, que quieren hacer el servicio, ¿verdad? Sí. Dicen, bueno, miren, no les dan miedo las ratas, ¿verdad? Y ya hemos llevado materias de farmacología y justo manejamos animales. Y dicen, no, pues son bonitas, ¿no? Pues no les tenemos miedo ni nada. No, al menos repulsión no les tenemos a las ratitas. Y pues ya ahí nos quedamos haciendo el servicio. Entonces poco a poco yo empecé como a conocer esta parte. La doctora trabaja con adicciones, particularmente con farmacología de drogas de abuso, en particular con inhalables, así el tiner, la mona. Entonces pues vas a los seminarios, ves lo que hacen los demás tesistas. Entonces me empezó a llamar mucho la atención, ¿no? Me empezó a llamar mucho la atención. Decía, mira, se ve interesante. Entonces recordé que también me gustaba mucho esta parte de biología celular y era de, ok, me gusta agarrar una célula, un organismo vivo, y ponerle cosas y ver qué hace. O sea, yo así le explicaba la farmacología, ¿no? Es como muy burdo si quieres verlo así, pero así le explicaba. Era como, agarras un organismo vivo y le pones cositas a ver qué respuestas da. Entonces, para mí era sorprendente porque ¿cómo es posible que un organismo así de tamaño de una célula que no piensa, que no nada, pueda responder de una manera siempre tan precisa a agentes externos? Entonces, no, a mí se me hacía sorprendente, ¿no? Cómo interactúan las moléculas. Y aparte, ¿no? Y cómo medirlo y los desafíos que involucra. Exacto. ¿Cómo medirlo? ¿Qué variables obtengo? Ah, ya vi qué números y todo eso se empiezas a crear. Ahora sí ese científico que traes dentro. Exacto, entonces así como que todas estas cosas a mí me dicen, no, pues es que está padrísimo. Pero bueno, la historia no termina aquí. Porque yo dije, bueno, todavía tenía ganas de ver qué onda con la química de productos naturales, ¿no? Entonces dije, no me voy a quedar con las ganas. Ya hasta estaba haciendo mi tesis, hice mi tesis sobre el efecto de las drogas de abuso en el corazón, ¿no? Un poquito enfocado a un fenómeno de muerte súbita por inhalación, que las personas que inhalan solventes pueden padecer muerte súbita. Entonces pues no quedaba muy claro porque además el fenómeno ocurre con inhalación o después de un periodo crónico, entonces los mecanismos son diferentes y no estaban claros. Pero yo te diría, bueno, ya hasta tenía mi tesis, ya había terminado y dije, oye, pues tengo ganas de ver qué onda con química de productos naturales, no tengo curiosidad, tengo ganas de ver qué onda. Y aproveché el verano de investigación Nicolaita. Bueno, me había inscrito al programa de investigación del Delfín, ¿no? Para los que no sepan, pues es un programa en el que durante tu verano, tus vacaciones de verano, vas a hacer investigación a alguna universidad del Bajío. En ese tiempo la Universidad de Michoacán no te dio dinero. Entonces, aunque me habían aceptado, me dijeron, uy, ¿qué crees? No hay dinero. Entonces, pues solo te podemos mandar aquí. Sí, fue suerte. Entonces crearon el primer verano de investigación Nicolaita. Digo, bueno, al final de cuentas yo había elegido un investigador de aquí mismo, así que no había tanto problema. Entonces empecé a trabajar química de productos naturales. Ahí hice muy buenos amigos. De hecho, a la fecha todavía extraño muchos de los experimentos de allí. Pero me acuerdo que la parte experimental como que no me llenaba mucho, ¿no? Porque haces el extracto, lo purificas, lo mandas a los equipos, el técnico lo hace todo, te pasa los espectros y tú los interpretas. Entonces, sí es bonito, me gustan mucho los espectros y me acuerdo mucho un comentario que hacía un compañero, un amigo. Dices, ¿cómo es posible que toda tu felicidad quepa en una hojita tamaño carta, tamaño A4? Y me acuerdo que me llevaron un espectro. Yo me emocioné muchísimo porque mi compuesto estaba puro. Así, ya lo conseguí, ya tengo mi compuesto purísimo, que no sé qué, todo feliz. Y me dicen, ves, tu felicidad cabe en una hoja tamaño A4. Entonces me daba mucha risa eso. Pero sí llegó un momento en el que decía, bueno, es que yo lo veía, la estrategia experimental yo la veía como muy repetitiva, ¿no? Muy, muy repetitiva. Y era como, decía, bueno, pues es que qué tanto me representa como un reto cognitivo diseñar un experimento en química de productos naturales. No es ni por demeritar ni nada, digo, mi experiencia fue muy cortita ahí en el área, pero pues creo que pesó mucho que yo ya tenía una experiencia mucho más larga en el área biológica, ¿no? Sobre todo de adicciones. Entonces, pues bueno,
me decanté, me fui más por el área farmacológica. ¿Y por qué neuro? Eso no me queda muy claro, sinceramente. Pero creo que es también como estas circunstancias de... Estamos hablando de un órgano pensante. Entonces, ¿cómo es posible que de nuevo las moléculas que pues yo puedo tener en un frasquito, si me puedo comprar mi frasco de serotonina, cómo es posible que esas moléculas se conviertan en conductas tan complejas como pensamientos, una sonrisa, felicidad? Entonces, eso es algo como... Estas cuestiones como medio ocultas, no sé, por decirlo de alguna manera, como sacadas medio del universo de Harry Potter. No sé, como que se me hacen muy, muy simpáticas, muy curiosas, muy entretenidas, no sé, ¿no? Es como, te digo, algo que todavía como que no alcanzo a comprender del todo, o sea, mi gusto por las neurociencias. Pero es como esta cosa de, ok, una molécula que yo puedo tener en un frasco y de repente se convierte en un pensamiento. Es como, se me hace impresionante, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra su clic o hace un clic con algo como en tu caso las neurociencias, a muchas personas les puede pasar, ¿no? Hasta lograr llenar esa necesidad por investigar, por indagar y por solucionar un problema, desde luego, relacionado a la salud cultural, social, etcétera. Y justo también diste en el clavo, ¿no? Si uno empieza a probar cosas y esas cosas no son del todo o no te llenan del todo, es que falta algo más. ¿Qué hay que hacer? Hay que seguir buscando hasta encontrar tu punto exacto, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo con microbiología, con organismos, pero también trabajo con insectos, pero también trabajo en cuestiones de seguridad alimentaria, pero también trabajo con biología molecular y así, ¿no? O sea, hasta que te complementas y dices, esto es lo mío, ahí es donde te sientes como en casa y para generar un montón de ideas. Referente a la neurofarmacobiología, ¿qué fue lo que tú aportaste, ¿no? En cuestiones ya científicas en tu posgrado? Primero en tu posgrado de maestría, ¿no? Que lo hiciste nuevamente en la Universidad Michoacana, ¿no? De San Nicolás de Hidalgo. Nuestra casa mater, para decirlo. Los posgrados, eso sí los hice en el Sinvestar. Ah, ok. La universidad en la carrera en la UMich y ya los 2 posgrados en el Sinvestar. Sí. ¿Qué fue lo que pasó ahí en tu maestría? También fue otra cosa curiosa. O sea, ¿recuerdas esta parte de, ok, me meto a farma como para irme especializando durante el curso, ¿no? De hecho, también por eso elegí esa maestría. Porque algo que me molesta mucho de los posgrados es que muchos ya te piden que vayas incluso con un proyecto hecho. Que ya vayas con el investigador con el que quieres entrar y así de... no. Porque ya me conozco y así de empiezo algo y así, ¿qué tal si me gusta más aquello de allá? Entonces, me gustó mucho este programa en el Sinvestaff porque no eliges al investigador y no eliges la línea de investigación hasta después de haber empezado los cursos y que ya conociste a todos los investigadores, incluso de persona, digo, en persona. Esto es una parte muy importante porque nos venden muy bonito líneas de investigación cuando alguien quiere entrar al posgrado y resulta que el jefa es el diablo en persona, ¿no? O simplemente las personalidades no hacen clic. O sea, no hacen clic y nunca lo van a hacer. Exacto. Y cuando no haces clic... No, y de hecho... Agárrate. Sí, exacto. Entonces es muy importante esto. Entonces yo por eso decía, ok, tenía muy en claro que una persona con la que me lleve más o menos bien y aparte pues como tener así conocimiento más amplio de las áreas de investigación de allí. Entonces me metí ahí porque decía, bueno, hay muchas opciones como que me gustan mucho, ¿no? Había líneas de investigación sobre ansiedad, líneas de investigación sobre depresión. De ahí también había salido la jefa de mi tutora de licenciatura, entonces trabajaba sobre adicciones. Entonces dije, ay, bueno, pues igual me voy con ella, ¿no? Al final el estudio de las adicciones se me hace también muy bonito, se me hace interesante. Y para mi buena o mala suerte, esta doctora, la doctora Silvia Cruz, que trabaja con adicciones, estaba de sabático. Entonces no estaba recibiendo alumnos. Ella así de, ay, entonces ¿qué voy a hacer ahora? Entonces yo me acuerdo que
Yo recuerdo haber leído todas las líneas de investigación. Ay, había una que dije, ay, no, eso qué, quién sabe qué es eso. Una referente a interneuronas. Y dije, quién sabe qué es eso. Entonces pasó como sin pena ni gloria. Yo tenía una amiga que ya estaba ahí estudiando en el Simvestab. Entonces estaba con un investigador que trabajaba en electrofisiología, ¿no? Estas cuestiones de estudiar la actividad eléctrica de las neuronas y del cerebro. Y yo al principio, pues así, ni por aquí se me había pasado, se me había ocurrido empezar por ahí, no, pero pues iba a ver lo que hacía mi amiga, pues estaba durante el propedéutico, iba a ver lo que hacía mi amiga y así de, ay, mira, está curioso, a ver qué estás haciendo. Y ya me explicaba y mira, está interesante, está bonito. Y ya así quedó como una cosa bonita. Cuando entré al posgrado, pues el departamento que renté era también de un investigador de ahí del Simvestab, el doctor Rafael Gutiérrez. Él también es electrofisiólogo. Entonces yo me acuerdo que cuando le iba a pagar la renta a su laboratorio, pues veía sus experimentos, veía sus gráficas, todo. Y se veían curiosas. Dije, se ven bonitas. No le entiendo nada, pero quiero entenderle. Me acuerdo que ese fue mi pensamiento así. No entiendo absolutamente nada de esos dibujitos, Mira pero qué quiero cool. entenderles. Y entonces hay otra cosa, dije, también digo, no fue como tan de gratis, ¿no? Porque desde la licenciatura, este fármaco, esta droga con la que yo estaba estudiando, tiene una peculiaridad. Y es que le gusta mucho pegarse a canales iónicos. Entonces, modular corrientes y por lo tanto el funcionamiento eléctrico del cerebro. Entonces yo también me acuerdo que eran gráficas como muy curiosas, simpáticas. O sea, realmente la forma a mí se me hacía muy atractiva, ¿no? Entonces era, no les entiendo, pero quiero entenderles. Entonces me metí al área de electrofisiología. No con mi casero, porque él sí era el diablo encarnado, no es cierto. Pero me fui con el asesor de mi amiga, que además tenía colaboraciones con una de las investigadoras que también me había llamado mucho la atención, que trabajaba con ansiedad, pero tenía un proyecto de esquizofrenia. Al final de cuentas, bueno, me metí con este señor, con el doctor Emilio Galván, y y pues ya empezamos a trabajar, me gustó mucho, hasta cierto punto, pues tuve facilidad para la parte técnica, la parte experimental, y poco a poco pues fui aprendiendo y me gustaba mucho. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Me gustaba mucho la forma el perfil electrofisiológico que resulta de registrar la actividad eléctrica de una neurona. Y me gustaba tanto que hasta me tiraban carrilla. Mi jefe me decía, no, bueno, el señor curva sí ve, porque pues eran como que todos los dibujitos. Me gustaba mucho la forma, el perfil que tenían. Me gustaba, pues sí, se burlaban de, ay, a mí me gusta, se ve bonito. Ahí sí. Es que tú nunca dejaste tu parte artística, entonces lejos de ver No, una gráfica de datos y de conocimiento, tú aparte le veías todo el arte del mundo, ¿no? A las sí. gráficas y a las No, y de hecho nos frecuencias, peleamos etcétera. muchas veces con mi jefe por esas cosas. Ya cuando, así, respondiendo a tu pregunta inicial de ¿qué son estas cosas que no te gustan? Bueno, esa era una, ¿no? La academia se mueve mucho en esta dinámica de tenemos al asesor y muchos de los asesores dicen, bueno, ahí está el experimento, tú desarrollalos. Bueno, pero ¿cómo? Estoy muy ocupado, no te puedo atender. Entonces muchos de los asesores yo he visto que realmente no le dan el tiempo requerido a sus estudiantes. A mí no me mortificaba tanto, era así como que, ay, a mí que me deje solo, a mí que ni se meta conmigo, mejor que ni me pele. Así me deja a mí hacer mis cosas como yo quiero. Pero bueno, no funciona para todos, ¿no? Claro. Y pero más adelante, cuando ya empezábamos a publicarlo, a sacar resultados publicables, o sea, yo tenía unas discusiones entre medio estúpidas e innecesarias. Porque la paleta de colores que a mí me gustaba no era la que le gustaba a mi asesor. La tipografía que él usaba no era la que me gustaba a mí. Entonces, detallitos que de repente puedes decir, bueno, no tienen sentido, pero para mí eran importantes. Entonces, desde ahí tuvimos muchos piques, ¿no? Sobre todo a la hora de publicar, tuvimos muchos piques. Como esto, pues no compartíamos de repente
una narrativa, por ejemplo, él tenía una narrativa en una dirección, yo tenía una narrativa en otra dirección. Entonces él veía una narrativa, pero los experimentos ya estaban hechos, entonces pues cambiar la narrativa se volvía difícil o tenemos que hacer más cosas. Ese era uno de los problemas. Luego otro, justo cómo se presentaban los datos, con qué colores, con qué formas, de qué aspecto, ese tipo de cosas. Ay, sí, tuve muchos piques, ¿no? De hecho, a Sí, la ¿no? fecha, ¿no? Llegas con tu gráfica bien colorida, con que contrasten, que tenga un margen de colores y te dice, cámbialo a grises y a blancos y a negros. Y tú, No, ¿qué? sí, Ah, pero sí, así me decía. Todo tiene que ser escala de grises. Si acaso, rojo. Ta. Y yo decía, pero es que, por ejemplo, aquí está este artículo Nature bien bonito que usa una paleta de colores así bien ajá, y que bonita. se ven atractivos los Se ven resultados. No. atractivos. Tiene que verse serio. Las cosas tienen que ser serias. La Sí, ciencia sí, es sí. seria. Entonces yo Esa tuve parte ahí tampoco la he entendido de la ciencia, porque no puede ser una ciencia atractiva y no seria. O sea, siempre es serio, Sí, todo es entonces serio, ¿no? ahí he tenido muchos conflictos. Sí, ahí he tenido Y muchos porque conflictos. viene tu personalidad artística mucho más. Y yo no tengo esa personalidad artística, ya me imagino tú cuando llegas con ese perfil a querer hacer tu voluntad cuando tú no eres el jefe, olvídate, olvídate. No, de hecho, una vez lloré. Te lo prometo, una vez lloré porque me cambiaron la gráfica de colores y de forma y de verdad lloré. Da Lloré coraje, sí, da coraje de como cuando no frustración y respetan esa parte. coraje. Yo llegué, por Sí, ejemplo, a un acuerdo. Para los artículos, yo sigo su dirección porque está bien, ¿no? Porque usted sabe el formato de la revista y eso. Pero para mis presentaciones, no me toque nada. No me toque nada, ¿no? Porque ya es mi personalidad, ya es como yo me siento a gusto sí. con gráficas, con formatos, con colores, etcétera. Y ese es un acuerdo bonito, pero bueno, supongo que no pasó en tu casa. Ay, lo que pasa es que también, así, escuchando eso, creo que entonces yo era un poquito muy más, porque yo quería que se pusieran así mis gráficas también. O sea, porque para mis presentaciones nunca me dijo nada, ¿no? Nunca me decía nada, nunca me dijo, cambien el color, no. En mis presentaciones él nunca me dijo nada, en mi tesis nunca me dijo nada. El problema era en el artículo. Porque yo también quería que fueran de colorcitos, ¿no? Entonces, A por eso, o tu sea, criterio. creo que más bien era yo el que no podía llegar al acuerdo, era así. Porque en mi presentación, él nunca me dijo nada, nunca, o sea, siempre aceptaba mis presentaciones, es más, siempre aceptaba mis presentaciones que nunca ensayábamos. O sea, me tenía tanta confianza, no sé si era bueno o malo, que nunca Bueno, cuando nadie te ensayábamos. revisa nada es que es bueno. O sea, porque Sí, de si ven que repente la era así. riegas ¿Sí nos llevas a después, ensayar? ¿Era? ahí te llaman y Sí, te dicen nunca más te vuelvo a dejar solo. ajá. Eso Entonces, lo he pues sí, la visto. primera vez sí ensayamos y ya me explicó más o menos cómo y todo. Y ya para decirles, ¿quieres ensayar? Y yo, no, tengo flojera. Entonces, bueno. Entonces, a partir de allí ya era una dinámica muy simpática porque a veces parecía que mi asesor se daba cuenta de mis resultados el día de mi presentación. No, y es que eso pasa con mucha frecuencia. Y aguas, ¿no? Y ojo para los chicos que van iniciando, porque no todos son autodidactas. Tú lo fuiste y tuviste como momentos de éxito, ¿no? Pero que Ah, sí, eso pero se también tuve vea, momentos eso de... es muy malo para el dúo, ¿no? Tutor, o asesor, estudiantes, es muy malo, eso se ve muy mal, eso es más, va quitando credibilidad sobre los resultados porque quiere decir que alguien especialista no te acompaña del todo. Sí. Para ti fue un caso exitoso, pero para muchos estudiantes no, en ese tipo de casos porque no son tan autodidactas. Entonces necesitamos ese acompañamiento porque podemos entregar el día de los tutoriales pues, un montón de barbaridades que nada se No, acercan y a lo déjame decirte, entregué muchas barbaridades. O sea, tú Eso dices, no, pasa. pues un caso de éxito, bueno, pues es que al final, bueno, o sea, de todas las cosas que hice, intenté hacer, el 80% yo creo que se fueran a la basura porque están mal hechas, porque, oye, obvio, soy inexperto, era inexperto. Y digo, ahorita tampoco me considero experto, ¿no? Pero en ese tiempo era peor. Entonces era muy común que, pues yo decía, ay, lo así, se ve bonito y así, no, está mal. Y entonces, hasta eso también era como parte de mi tutor que decía, bueno, aceptaba los errores.
hasta cierto punto. Entonces, bueno, pues estás aprendiendo lo que sea, no está mal, vuélvelo a hacer. Ya lo volvías a hacer y ya no pasa nada, ¿no? También depende mucho de la personalidad de cada tutor. Que hay muchos que te dicen tiene que estar bien hecho a la primera, entonces genera mucho estrés. Entonces, por ese lado sí le agradezco a mi tutor, ¿no? Esta Que te libertad dejó fluir, ¿no? Que te dejó que me dejó fluir y fluir y que aprender de pude, los errores. Eso exacto, también es muy, muy bueno. que pude Ajá. cometer errores. Pues justo también creo que por eso al final, cuando ya escribí el artículo, era el problema, porque ahí ya salía todo lo que tenía mal. Decir, no, es que tienes que corregir esto, tienes que volver a hacer esto, cambia esto no va así. Entonces ya de paso, pues cámbiale esto. No, bueno, pues era una cambiadera de proyecto horrible, ¿no? Que de repente se volvía cansada, frustrante, tediosa, una dinámica complicada. A él le funcionaba, de repente ahí aprendí también un poquito como que otras estrategias que a mí quizás como futuro asesor me funcionen mejor, pero bueno, son Sí, prueba y como una error al final de planeación cuentas, más, ¿no? más sobre el resultado Exacto. en específico Eso que es, quieres justo es perseguir. eso. Ajá, porque Eso es pues justo uno lo que yo como te... estudiante, no hombre, traes la cabeza con un montón de ideas, cierto o falso, y las Es que, haces, y lo peor de todo es que las puedes llegar a ejecutar, sí, y de todas esas ideas puede ser que el 2% sea un resultado que le llame la atención a tu asesor, y el 80% lo omita, ¿no? Y esto pues ya para la ciencia involucra gastos, ¿no? Involucra tiempo perdido, involucra un montón, pero también un montón de conocimiento, pero sí hay que equilibrar, ¿no? Entre lo que sí puedes llegar a experimentar de manera libre y así, y del objetivo central que es obtener un resultado para poder terminar con un objetivo planteado, ¿no? Esto es sí, como exacto, muy, ni muy, muy... muy, ni tan, tan. Ujú. Ándale, ándale, ni muy, muy, ni tanta, Casi porque yo nos también movimos creo a un que extremo. las mejores ideas se generan a partir de mentes curiosas como la tuya, entonces Ah, sí, sí, seguramente yo por ahí también. incluso todavía traerás ideas que no ejecutaste completamente. No supieras. Tengo tantas cosas que así incluso las anotaba. Creo que ese es otro consejo que les puedo dar sobre todo a los que quieren hacer posgrados, ¿no? Anótenlas. Anoten todas las ideas y como que un esbozo de más o menos las estrategias ¿Qué quieren experimental que hacer? podrían Ajá. empezar a hacer. Porque, pues en ese ratito te acuerdas y yo tengo ahí mi cuadernito como con varias ideas y las tengo presentes, ¿no? Sí, quizás en algún momento las pueda desarrollar. Pero es que justo, o sea, eso es algo bien bonito de la investigación, ¿no? Que incluso hay memes que por al menos un pequeño momento sabes algo que nadie más en el mundo sabe. Entonces, Sí, entre que te alegra, entre que te aumenta tu ego y entre que te emociona y entre que es como de, ay, qué bonito y además dices, güey, quiero que todo el mundo sepa así, mírenme a todo lo que hice. Entonces, es bien bonito. Entonces, también yo les digo a la gente, pónganle atención a su experimento porque luego muchas veces salen cosas inesperadas, ¿no? Esas son las cosas como que más bonitas. Cuando te salen lo que esperas como en más y ya, pues ya sabía, ya esperaba que iba a salir. ya Pero confirmé, punto. pasa al Ajá. revés porque... Y eso es algo que también me gusta mucho de biología, ¿no? La última palabra la tiene la rata. Tú le Ujú. preguntas cosas a la rata y la rata te va a responder como ella quiera. Y la respuesta última la tiene la rata. El ratón o el Por modelito más biológico. controlado que tengas el ambiente, las condiciones, que tengas la manera en que dosificaste, que tengas todo, o sea, la fisiología y todo el organismo Exacto. tiene la última respuesta La y un última organismo palabra. biológico es, pues, trabajar sobre algo muy, muy complejo, ¿no? Un organismo vivo. Exacto. Y de repente se vuelve muy impredecible. Entonces estas cosas, al contrario de asustarnos, es creo que más me emociona, ¿no? De hecho, me acuerdo que o sea, mi tesis de maestría fue como de, pues sí, aprende técnicas, descubre cosas. Ahorita, ese artículo salió, ahí ni me acuerdo, creo en el 2018, 19, ni me acuerdo la verdad. Tiene 31 citas, la verdad está bastante bien. Estoy feliz de tener mi articulito pequeño. En ese articulito, descubrí una modulación por un biotransmisor, ¿no? Estas sustancias que pueden producir los astrocitos y que tienen la capacidad de modular la actividad de las neuronas. Entonces, caracteriza el fenómeno, fue muy bonito. Seguí con esta línea para el doctorado y ahora caracterizo un fenómeno de plasticidad sináptica, que básicamente son estas circunstancias de, ok, ¿cómo le hace el cerebro
cómo responde el cerebro ante ciertos estímulos. El cerebro es plástico, ¿no? Es moldeable, es maleable desde una perspectiva fisiológica y a veces hasta anatómica. Entonces, yo descubrí un fenómeno de plasticidad sináptica, lo caractericé y me salió un resultado completamente inesperado, así literal, me salió al revés de lo que todo el mundo esperaba. No, hombre, cuando empecé a hacer esos experimentos, porque además, esa es otra, ¿no? En este bello país, a veces pues no tenemos recursos para hacer todo lo que queramos. Entonces yo me acuerdo que para hacer esa gráfica, esa figura en particular, que creo que de la que estoy más orgulloso de este artículo de mi doctorado, los fármacos y los animales no me los dio mi asesor, los conseguí yo por varias circunstancias, ¿no? Entre que no había dinero, entre que eran cosas que yo quería explorar pero que no me dejaban, que en ese tiempo el bioterio donde se producen los animales lo estaban arreglando y pues los animales no respondían como debían responder. Entonces yo esa gráfica la construí a partir de elementos que fui sacando. Literal, así publiqué, alguien présteme poquita de esta toxina para probar un experimento. Entonces, un chico muy buena onda, que estaba en el Instituto Politécnico Nacional, me dijo, yo te regalo. Entonces, ahí voy en metro desde el sur de la Ciudad de México hasta el casco de Santo Tomás, que pues no está cerquita, a encontrarme con un desconocido para que me diera una toxina, para que pudiera probar en mis experimentos. Esa fue una. Luego los animales, ahí voy así con una amiga, oye, ¿tienes ratas? Préstame porque es que las que tengo aquí responden chistoso. Digo, ese resultado ahí lo tengo porque también es muy interesante. Estaban bajo estrés los animales y la respuesta era una cosa bárbara, impresionante, que bueno, ahorita no es el objetivo, lo guardo para despuesito. Entonces, cuando dicen que la modulación de este receptor, yo trabajé con receptores de lactato, esta sustancia que cuando hacemos ejercicio hace que nos duran luego los músculos. Entonces yo trabajé con estos receptores. En mi primer artículo de maestría me salió pues como así en línea con todo lo que estaba en la literatura, ¿no? Apaga la actividad de las neuronas. Me pasé a otra estructura que además es una estructura vecina de ahí del cerebro, en el mismo hipocampo. Yo trabajaba así. En maestría trabajé con una estructura aquí arribita y en maestría trabajé con una estructura aquí abajo que se llama CA3 en el hipocampo. Y ahí hace todo lo contrario. Entonces me acuerdo que mi asesor se asustó muchísimo. Es que cómo vamos a decir que está haciendo lo opuesto a lo que dice toda la literatura. Entonces se asustó mucho y dije, una dogma ya bien establecida. Exacto, dije, no, entonces vamos a meterle más experimentos a este dato pues para hacer más robusto el dato y que vean, no, es que desde yo mismo hice los experimentos en una y otra y me salió acá diferente. Por eso, pues justo por eso fui por las toxinas, para ver la vía de señalización como a varios puntitos y decir, es que sí es por allí, sí es así, sí es esto. Y me lo publicaron. Le ha ido bien al artículo, es un artículo muy bonito. Hasta eso ahí sí me dejó ponerle colorcitos. Aunque bueno, también tuve mis conflictos, ¿no? Se vuelve de repente difícil los posgrados, sobre todo al final. Sí, es que la ciencia es así, o sea, la ciencia definitivamente es así, es como cualquier historia de amor, no hay momentos sublimes e inolvidables, pero también hay momentos donde quieres tirar la toalla y quieres no volver a saber más de ese experimento o de ese tutor o de esos resultados o de cualquier etapa que se te complique. Pero a mí lo que me gusta rescatar de todas estas dificultades es cómo además tú sigues atesorando algunos resultados que tú sabes que en algún momento vas a ejecutar y que vas a poder seguir ese camino, ¿no? Yo creo que la ciencia o cualquier perfil profesional, cuando se encuentra en el área adecuada, así como tú, Gabriel, y resuelves problemas y sobre todo vas sobre paradigmas que ya según se tenían bien resueltos y vas y tiras alguna teoría. Eso qué padre, ¿no? Que lo puedas hacer y que tengan el valor y que sobre todo
puedan decir, este artículo viene, tira esto, pero sobre argumentos bien sólidos científicos, ¿no? Pero además, cuando tú generas ideas nuevas, quiere decir que estás haciendo bien tu trabajo, ¿no? Que estás haciendo el papel del científico que merece, pues, este tipo de resultados por toda la trayectoria que ya viviste, ¿no? Por toda la pasión científica desde niño que se vea reflejado acá, ¿no? Entonces eso es como lo más mágico, ¿no? De todo este conocimiento y de la ciencia, ¿no? ¿Tú qué le puedes decir, por ejemplo, a los estudiantes que han vivido este tipo de momentos o que se quieren dedicar al área de neurociencias o siquiera elegir químico, farmacobiología, cualquiera de los estatus que tú has pasado para obtener este perfil tan bonito, ¿no? Pues mira, para el área de farma ¿te gusta el laboratorio? Vete a farma. O sea, farma es 50% laboratorio en las clases, ¿no? Entonces, yo sí le digo a mis alumnos, porque algunos sí se han acercado conmigo, digo, doy clase en prepa, ¿no? Es bien bonito dar clase en prepa también. Y se acerca conmigo, profe, ¿y es que cómo es farma? ¿Y qué hacen? ¿Y cómo es? ¿Y cree que me vaya bien? Y yo le dije, si te gusta el laboratorio, vete a farma. Porque trabajas en laboratorio. A mí me gusta mucho trabajar en laboratorios y me encanta, me apasiona. Así creo que voy a compartir un privilegio que tuve, así, porque pues también esa es otra, ¿no? Desgraciadamente, aunque no lo queramos aceptar, sabemos quienes tenemos privilegios. Quizás no sea un privilegio económico, pero tengo un privilegio cultural por el lado de mis papás. Tan solo el que haya libros en la casa ya es un privilegio. Es un privilegio, la verdad, ¿sí? La verdad. Y yo tuve todavía más privilegios porque mi mamá nos llevaba, bueno, pues no nos podía dejar solos cuando estábamos chiquitos, a mi hermano y a mí, y nos llevaba a sus cursos de actualización y todo eso. Entonces, yo puedo decir que corrí mi primera electroforesis a los 8 años. O sea, también ese es un privilegio. Entonces... Puesto, yo lo corrí a los 22, entonces... Sí. ¿Ves? Es un privilegio, fui privilegiado. Entonces, yo sé que hay muchas personas que quizás no cuenten con estos privilegios, pero pueden hacerse de ellos. Acérquense a las personas, o sea, atrévanse a tener curiosidad y a preguntar, a ver qué hay más allá de lo que nos están platicando, porque nos pueden platicar muchas cosas y quizás algunas nos gusten, pero seamos sinceros, puede haber otras que nos gusten más. Entonces, acérquense a todos lados, pregunten, vean qué más hay, busquen. Es como que lo que les puedo decir a todos, ¿no? Busquen, investiguen, indaguen, pregunten. Y no solo y vayan con personas, pregunten en internet, pregunten en libros, en la tele. Vean qué tantas cosas hay en este mundo. O sea, la ciencia es un universo así impresionante, ¿no? Pero así, y me atrevo a decir que no es el único camino. Digo, ya quizás luego más adelante tengamos oportunidad de platicar sobre por qué me metí al arte, ¿no? Porque justo ahorita estoy estudiando. Lo platicamos ahora, pero antes de retomar, porque es que una persona debe de ser muy diversa. Debes de encontrar diferentes pasiones, yo siento, como para poder potenciar cada una de ellas bajo un patrón de plenitud. Yo siento que cuando una persona es plena es porque hace diversas cosas y que a todas les mete el mismo feeling, ¿no? Independientemente de si sea tu trabajo, si sea tu afición, si sea cual sea la actividad que realices. Mientras más sean estas, mejor nos va. También hay que hablar de esta parte que a mí también me apasiona mucho y desde luego es una afición que comparto. Hay que hablar del divulgador científico. ¿Cómo empezaste? Bueno, ya se contesta un poquito la pregunta, pero háblanos de tu proyecto, ¿no? ¿Qué es el contenido que tú usas en tu canal de divulgación? ¿Por qué te fuiste por esa rama, etcétera? ¿Y de qué se trata, no? El proyecto que apasiona mucho escuchar. Sí, hay una cosa, digo, cuando te metes mucho en laboratorio, te encierras en un huevito. El mundo de la ciencia es un pañuelo, de verdad, así. Conozco a una persona, sí, yo conozco a fulano, que conoce a sutano, que nos conocemos todos en el área, ¿no? Claro. Entonces, de repente, yo me acuerdo que también fue una de las dificultades que viví en el posgrado. Mi mundo de repente se hizo así
muy pequeñito. Entonces, para mí era frustrante. Fue también muy difícil, fue una de las cosas más difíciles. Estaba acostumbrado durante la carrera cuando estaba en Morelia. Así, un día me iba al laboratorio de química, después en la tarde al posgrado de medicina, después más tarde ya estaba dando clases, enseñé matemáticas esa vez. Entonces ya estaba dando la prepa, luego que vente para acá, para la casa. Entonces yo estaba acostumbrado a tener una vida muy activa de muévete para acá, para allá, para allá. Y me voy al posgrado y de repente mi mundo se reduce literal a una cuadra porque el departamento que rentaba estaba a la vuelta del posgrado. Entonces era una dinámica difícil para mí, ¿no? Eso de estarme moviendo nada más, literal desplazándome, que será 300 metros todos los días y nada más de repente se convirtió en un desafío. Fue muy frustrante. Además de eso, ya cuando empecé más a meterme en la ciencia, a especializarme, ya iba a terminar el posgrado, de repente me entró mucha frustración. Me acuerdo que incluso pasé por episodios de depresión diagnosticada, tratada ya. Porque sí fue feo, fue difícil, no lo voy a negar. Pero yo me acuerdo al final, es que esto que estoy haciendo, ¿para qué sirve? Digo, estoy escribiendo artículos que a mí me gustan, me apasionan, se me hacen muy bonitos, pero que los van a leer 5 personas en todo el planeta. Es investigación básica, preclínica, que no tiene aplicación directa a la salud, por ejemplo. ¿No? La verdad, aún, digo, pero pues es que no sé cuándo yo vaya a ver eso. Entonces yo decía, ¿qué estoy haciendo? Entonces, no sé, un día iba caminando, ya estaba la pandemia. Un día yo estaba caminando por un jardincito que estaba por ahí cerca del departamento de Vive en la Ciudad de México. Y me acuerdo y me pongo a pensar. Porque además era otra, ¿no? Es que digo, ¿yo qué he hecho? Lo que yo sé hacer, ¿qué puede ayudarle a la gente? ¿No? Entonces, o sea, se volvió muy frustrante porque fue un camino de tantos años como para especializarme en una sola acción que además no le sirve a nadie. Así lo veía yo. Pero entonces fue así como, ¿qué sé hacer? Entonces terminando el posgrado ahora, ¿qué sé hacer? Yo sentía que no sabía hacer absolutamente nada. Yo sentía que lo que había aprendido tanto año no servía para nada. Entonces fue muy frustrante. Poco a poco empecé a decir, bueno, ¿qué sé hacer? Yo decía, bueno, sé enseñar. Porque bueno, había tenido experiencia con profe, había diseñado cursos, lo que sea. Digo, sé enseñar. Entonces decía, y yo me acordaba mucho de que alguna vez llevé un taller al Tianguis de la Ciencia, ya sobre neuro, y llegaban personas y me preguntaban, oye, es que tengo esclerosis múltiple y me pasa así, pero es que no lo entiendo, ¿qué significa? Entonces yo digo, yo no soy médico, entonces no te puedo curar, no te puedo atender. Pero me di cuenta con esta persona que llegó y se acercó conmigo y que le explicaba más o menos qué pasaba, por qué pasaba. Quizás muchas veces digo, no tengo la cura, pero para esas personas, esos pacientes que están pasando por estos padecimientos, el entender su padecimiento, el saber qué es lo que les está pasando, les da paz, les da cierta seguridad. Entonces yo lo vi y dije, bueno, puedo hacer eso. Entonces fue como empecé a comunicar un poquito, sobre todo padecimientos neuropsiquiátricos, que es como, además, digo, estaba pasando por un padecimiento psiquiátrico en ese tiempo, una depresión muy fuerte. Entonces, pues dije, ok, puedo compartirlo un poquito desde mi perspectiva, un poquito para que la gente entienda. Vi que si tienes buenos resultados, el que la gente entienda sobre sus padecimientos psiquiátricos, sobre neurológicos también, eso les da cierta paz. Porque desgraciadamente en la parte neuropsiquiátrica falta mucha investigación, no hay muchos tratamientos, digo, por eso también se creó el posgrado en el que estudié, para desarrollar estrategias terapéuticas. Pero hasta que pase eso, hasta que desarrolle estrategia, bueno, hay muchas personas que ya lo están padeciendo. ¿Qué puedo hacer mientras? Entonces explicarlos, ayudarlos a entenderlos, a que vean que no están solos. Entonces desde ahí empezó como que esta idea de mi proyecto de divulgación, de comunicarlos. Oye, no estás solo. Esto que te está pasando, por esto que estás sufriendo, no solo te ocurre a ti, le ocurre a muchas personas. ¿Y por qué te ocurre? Por esto y por esto y por esto. Entonces, te digo, vi que cuando entienden un poquito qué les está pasando,
les da paz. Y creo que nos ha sucedido a muchos, ¿no? Hemos tenido familiares, amigos, que no encuentran un diagnóstico y van con un médico y con otro, y con otro, y con otro, y con otro, y nadie les sabe decir qué tienen. Es desesperante. Y de repente uno te dice, ¿sabes qué? Tienes esta enfermedad que por desgracia te deja 6 meses de vida. O sea, de repente primero es un shock fuerte, pero de repente también el saber qué te está pasando ya como que te deja respirar. Es ok, ya entiendo qué me está pasando, ya sé qué puedo hacer, ya puedo tomar decisiones, así. Entonces, eso fue lo que me impulsó a desarrollar este proyecto de divulgación, ¿no? ¿Y cuántas veces nos pasa? Primero, el tema, de cualquier tema a nivel cerebral resulta más complejo, ¿no? Y de más importancia. Cuando alguien padece alguna enfermedad a nivel cerebral, es como, ya, se acabó el mundo, se acabó todo, ¿no? Pero luego vas al internet y siempre encuentran seguro la información más errónea y los diagnósticos más horribles. Entonces, Sí. se quedan más asustados de lo que deberían. No les informan, los asustan, los intimidan, Sí. los hacen cuestionarse cosas que ni siquiera van con su diagnóstico, etcétera. Entonces, agradecidísimos, ¿no? De que hagas este tipo de divulgación en pro al conocimiento y a verdades científicas en torno a muchísimas enfermedades mentales que actualmente vive la población mexicana, latinoamericana, iberoamericana, etcétera, no sé, a nivel mundial. Y todos los que te vean seguramente estarán bien informados en relación a todo lo que tenga que ver con enfermedades cerebrales. Esperemos y que esto así pues sea. es bien importante, ¿no? Bien importante. Aquí en la descripción del video va a aparecer los links de todas tus redes sociales para que quien quiera seguirte con temas relacionados a y a todos los que trates en tu canal, pues estén constantemente informándose de personas serias, comprometidas, que desarrollan contenido pues veraz, ¿no? Y esto es bien importante, ¿no? ¿Y qué otros proyectos traes en mente? También platícanos, ¿no? Aunque yo sé que es la Semana del Cerebro y sé que debemos de hablar de él, también parte fundamental de que el cerebro funcione bien, pues es hablar de cosas agradables, definitivamente. Entonces, pues pasemos, ¿no? A ese científico diverso. ¿Qué otras cosas, qué proyectos tienes y qué otras cosas haces, ¿no? Para diversificarte, para hablar de todos estos temas. Bueno, pues ahorita ya sigo estoy estudiando diseño y comunicación visual en la UNAM a distancia. También no es sencillo. Me ha servido mucho como para generar contenidos visualmente más atractivos ahí en mi canal. Y pronto, pues no he dejado de lado mi yo científico, ¿no? Lo tengo ahí guardadito. Y de hecho pronto voy a empezar un postdoctorado en Arabia Saudita. De hecho ya el siguiente mes. Ya, entonces a la voy a vuelta de la trabajar. esquina. Ya. Entonces voy a trabajar allá en la King Abdullah University of Science and Technology desarrollando proyectos. Me gustaría desarrollar proyectos sobre neurodesarrollo, también con esta molécula, el lactato, que se me hace bien interesante porque se produce durante el ejercicio. Entonces al final en algún momento le dijeron es un desecho, pero pues resulta que no, que hace de todo. Entonces se me hace bien bonita y pues bueno, para allá vamos. ¿Y por qué Arabia Saudita? ¿Por qué tan lejos? Yo sé que hay otros institutos relacionados a lo tuyo, ¿no? Que va a Estados Unidos, ¿qué hueva? ¿Cómo? Me gustan los lugares exóticos. Eso es parte fundamental, también encontrar un lugar donde te encuentres a gusto, ¿no? De hecho, yo ya tuve la fortuna de ir allá en una estancia. Ajá. Entonces Es muy quieres bonito, regresar. es muy padre. Sí, es muy padre. Y luego además, pues el investigador con el que voy es como así, la vaca sagrada en el área. Eso también es bien importante, rodearte de especialistas, los más tops, ¿no? Y muchos mexicanos creen que
esto es inalcanzable, que una vez que ven un artículo de algún gurú de nuestros temas, es difícil alcanzarlos, ¿no? Y esto es completamente No es cierto. erróneo y la capacidad de nosotros es muy buena y la formación también. Así es que aquí está otro ejemplo No, de hecho, de así que voy a hacer todo un puede ser comentario. posible. ¿Cómo? Ajá. Y voy a hacer un comentario que luego pareciera que tiene tintes racistas, no es cierto. A la gente en el extranjero le gustan mucho contratar mexicanos. ¿Y esto por qué es? Porque somos bien inventivos. Entonces, entre que somos muy inventivos, entre que somos bien trabajadores, somos bien chambeadores, son características que sabemos que distingue al mexicano. Salimos bien baratos. Porque justo estamos acostumbrados, entre bien y mal, estamos acostumbrados a trabajar con un poquito de deficiencias aquí en el país. Pero justo a pesar de eso sacamos la chamba. Entonces cuando vas a trabajar al extranjero, sacas el trabajo con 3 pesos. Porque le sabes, tienes inventiva. Estás acostumbrado a Entonces, desarrollar proyectos donde no impliquen equipos de 3 millones de pesos. ajá. Que con lo que Entonces, hay en el eso le laboratorio, gusta una vez mucho a los conociéndolo, investigadores allá. te armas. Sí, es verdad. Es Ellos verdad, eso les gusta definitivamente es mucho. verdad. Ok, Entonces, pues pues bien, eso es una ventaja. bien. No, eso es como... Y que, bueno, me encanta saber que el próximo proyecto grande y muy importante para tu carrera profesional, desde luego, será este posgrado en Arabia Saudita. Mucho éxito en este proyecto. No olvides la parte de divulgación, que por ahí te vamos a estar siguiendo en redes no. y compartiendo tu contenido. Y pues nada, Gabriel, muchísimas gracias por darnos este espacio, por contarnos todas estas anécdotas de principio a fin, desde niño hasta científico. Y algo que se nos ha olvidado decir, ¿no? Dentro de tu perfil, pues que también eres un docente activo en preparatoria Sí. y a nivel superior, lo cual agrada que este tipo de perfiles sean parte del desarrollo de nuevos talentos y una motivación para muchísimos estudiantes, que estoy segura que lo eres. Muchas felicidades por eso, Gabriel. Siempre Gracias. tendrás un espacio acá en Cotorreo Científico, en PILAB. Y bueno, también es importante mencionar que ya eres parte, ¿no? Parte de los tutores que están dispuestos a regalar sus conocimientos y su experiencia dentro de nuestra plataforma. Así que, pues ya saben, cuando quieran dar clic a reservar con él, ahí estará en Arabia Saudita, seguramente con horarios muy diferentes a los de México, pero seguramente en algún punto podrán enlazarlo. Nos acomodamos. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Fue un gusto. Gracias a ti, Norma. Gracias a ti. Muchas gracias y saluditos a todos. Esperamos vernos pronto.